Perdónenos el estímulo de la luz y los pone en alerta. Ya. Ahora sí. Empezaremos con los trastornos del estado de ánimo. ¿Ya? Bueno. Hemos visto un poco de los trastornos psicóticos con un repaso con la esquizofrenia, ¿no? Ahora nos toca ver los trastornos del estado de ánimo, en especial depresión y trastorno bipolar. ¿Ya? Después de eso ya se van a seguir todos los trastornos de ansiedad. Vamos a ver para la siguiente clase personalidad. Pero por el momento vamos a hacer trastornos del estado de ánimo. Entonces, historia. Ahora sí es un poco importante ver la historia, ¿no? Brevemente. Ya los griegos estaban viendo que existe una relación entre lo biológico y el estado de ánimo. Entonces han comenzado a estudiar cuáles probablemente serían las causas biológicas a través de los humores. ¿Se acuerdan de la bilis amarilla, sangre, todas esas cosas, ¿no ven? Atribuibles al estado de humor, ¿no ven? Ahí teníamos la primera relación o acercamiento a la ciencia. Después, en 1621, Robert Burton ha hablado de lo que era la anatomía de la melancolía, cómo se presentaba, en qué momento se daba y por qué causas. ¿Y qué era en realidad la melancolía, que es estado de tristeza físico, ¿no ven? Posteriormente, en el siglo XVIII, se ha visto lo que es el tratamiento moral, de cómo debería tratarse, no moralmente, sino cómo debería tratarse al sujeto que tiene una enfermedad mental. A eso se refiere. Después, en 1854, Julius Parrett nos ha hablado ya de cómo se presenta o qué es el principio de lo que sería el trastorno bipolar. Han hecho una descripción de los cambios del estado de ánimo a través de el foyer circular, que era la forma en la cual se estaba presentando o cómo lo estaba analizando los trastornos del estado de ánimo, ¿no? ¿Cómo eran los cambios? ¿Cómo se presentaban? Rush nos ha dicho que era el exceso de sangre cerebral. Por lo tanto, a este nivel ya nos estaban planteando un tratamiento que eran poner las sanguijuelas, ¿no ven? Para eso servía. Supuestamente, como se trataba de un exceso en la sangre, las sanguijuelas absorbían la sangre y podría tratarse de algún tipo de tratamiento. ¿Alguien está con tos? Por favor, los que están con tos, pónganse barbijo. ¿Ya? Porque si no ronca, les voy a decir, si ahora no entienden nada de ronca, a mí no van a entender nada. Y por respeto a los demás, por favor, usen barbijo. ¿Ya? Estamos hacinados, no tienen buena ventilación, van a terminar enfermos y no van a poder estudiar bien así. Por favor, los que tengan tos, gripe, usen barbijo. Bueno, también Joaquín Cook ha hablado del inicio de la enfermedad. Ya he empezado a estudiar cuándo y a quiénes les daba estas enfermedades depresivas o maníacas. Y ya Joseph Biederman nos ha hablado del trastorno bipolar, ya con estudios un poco más científicos, y le ha dado nombre al trastorno bipolar. El trastorno bipolar es la cuarta causa de morbilidad mundial. En especial, el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo subdiagnosticado, ¿ya? Y en teoría es la patología más presente. En relación a sexo y edad, 20% de mujeres versus 10% de varones que van a tener trastorno bipolar. Entonces la relación es 2-1 más o menos. Mayor cantidad de mujeres vamos a tener trastorno bipolar. El trastorno bipolar 1 es la más frecuente. Perdón, el 2 es el más frecuente.
Pero el trastorno bipolar 1 es el más precoz y el que se va a dar en la infancia a la adultez con un promedio de edad de 30 años, ¿ya? El trastorno depresivo se va a dar más o menos entre la edad de los 20 a los 50 años. Entonces, por lo tanto, el trastorno bipolar se va a presentar en una edad más juvenil. Si yo estoy viendo fluctuaciones del estado de ánimo, que tienen algunos criterios, pero se presenta de una forma diferente o particularmente extraña, voy a pensar por epidemiología de que se trata de un trastorno bipolar y no solamente de un trastorno depresivo. ¿Se dan cuenta? Muy grave. El trastorno bipolar más frecuente es el trastorno bipolar tipo 2, ¿ya? El 1 solo es precoz, pero el 2 es más frecuente. En relación a la situación conyugal, más probabilidad que tengan los solteros y los divorciados. Otra vez nos están obligando a tener pareja para no tener esquizofrenia y ahora para no tener trastorno depresivo o trastorno bipolar. Los factores socioeconómicos y culturales son muy importantes, sin embargo, no tienen mucha relación con el trastorno bipolar. Pueden ser factores gatillantes, pero no tienen una relación directa, ¿ya? En relación a los factores económicos, el trastorno bipolar está más frecuente, de presentación mayor, en estratos más altos. Si la esquizofrenia era de la gente con escasos recursos o recursos limitados, el trastorno bipolar es de gente como ustedes que pueden pagar educación. Así que el riesgo de estresarse les da más probabilidad de tener trastorno bipolar. Otro tipo de factores muy importantes, lejos de ser los culturales, por cierto, está el consumo de sustancias. Cannabis, cocaína. Estudios innumerables tienen una relación casi directa con tener trastorno bipolar. Aquellos que creen que la hierba es buena, la hierba les va a llevar a tener trastorno bipolar y aumentar la probabilidad del riesgo de suicidio. Eso. También está en su comorbilidad tener mayor riesgo o presentar comorbidamente trastornos de la conducta alimentaria. En la etiología, vamos a estudiar primero el trastorno depresivo, ¿ya? La gran mayoría de trastornos depresivos no se van a dar solamente porque he perdido todo mi dinero, me ha dejado mi pareja, cosas tan desgraciadas como que en el accidente de tránsito donde yo estaba conduciendo ebrio se ha muerto mi hijo, mi esposa y mi madre. No, ese solamente va a ser un factor estresante más. Va a haber una predisposición también genética, pero el mayor de todos, desgraciadamente, sí es el estrés. El estrés de afrontar todas las situaciones, que van a empezar desde una edad muy temprana. Ya les he dicho, si estresamos al bebé o al niño en situaciones tempranas, su respuesta fisiológica va a estar condicionada de una forma mala, de una respuesta incluso aberrante. Ya predispuesto el sujeto, la situación grande de estrés va a hacer que haya una respuesta del sistema de estrés. Como ustedes ya lo han estudiado en fisiología, tenemos un control de estrés que parte de la hipófisis hipotálamo a la corteza adrenal, que va a elevar los niveles de cortisol. Y esto va a generar una respuesta hacia la amígdala. Y la amígdala también va a alterar sus transmisiones neuronales, incrementando la monoaminoxidasa y disminuyendo la recepción para la 5-HTP. Al hipocampo también va a ir otro estímulo a través del cortisol, disminuyendo o aumentando la monoaminoxidasa y disminuyendo también la 5-HTP.
Esto a su vez va a generar alteraciones en la estructura cerebral, ¿ya? En este caso, en los factores de crecimiento y protección neurocerebral, generando también a nivel de la corteza prefrontal alteraciones en la planeación, alteraciones en la toma de decisiones, alteraciones en la memoria de trabajo, conducta emocional afectiva alterada o de respuestas inadaptativas. A su vez, van a generar una alteración tan importante que puede, a través de la serotonina, tener respuestas de bajo control de inhibición o control de impulsos. Entonces, todo esto sumado nos va a dar del por qué la persona, en este caso, en respuesta a algún estrés, y en este caso, con una respuesta emocional baja, en el caso de las depresiones, va a tener decisiones malas. Por ejemplo, estoy triste, muy triste, y lo voy a dejar la universidad. ¿Okay? Es una respuesta mala. No hay una planeación en eso. ¿Sí? Una toma de decisiones alterada. No debería pasarme eso. Sin embargo, esto va a ser de un mantenimiento largo. No estamos diciendo que ahorita quiero esto y luego quiero otra cosa, no. Estamos diciendo que esta decisión mal tomada se va sosteniendo y va a generar mayor desadaptación, porque voy a decir, ¿por qué lo he dejado la universidad? Era que no lo deje. Una cosa va a llevar a la otra y a la otra y a la otra. Como una cascada. Vamos a empezar con la depresión. Fenomenología. Vamos a tener alteración en varios niveles. El estado afectivo, la psicomotricidad, la cognición y los síntomas biológicos, que esos responderían a alteraciones en el eje de la afectividad, en el eje del amor, la psicomotricidad, en el eje de la inteligencia, cognición y pensamiento, y la respuesta a los síntomas biológicos. ¿Se acuerdan que había unas preguntitas, no ve? Aquí tienen que responder. Entonces, en la alteración del humor, ¿qué vamos a tener? Al sujeto apático, anhedónico, con el afecto restringido, irritable y disfórico. En los niños, en los adultos, se espera que estén tristes, llorando, o con un aplanamiento afectivo donde no hay expresiones en su rostro. ¿Ya? Un afecto restringido donde no veo expresiones de nada. Pero en los niños se irritan. Ahora, de varón a mujer es distinto. Las mujeres en general lloran, se ponen descuidadas de su aseo y arreglo personal, pero los hombres tienden a deprimirse de una forma diferente. Los hombres se deprimen irritándose, se enojan, tienen esa cara de trasero, no quieren hacer nada, y realmente es una forma de depresión. Los hombres no se les permite además la expresión de estoy triste, porque eres como, no eres hombre si estás así, deberías levantar, tú eres hombre. Entonces no se les permite, pero se les permite enojarse. La agresividad es permitida en los hombres. Entonces es la mayor forma de expresión en los varones en una verdadera depresión. Raramente un varón deprimido llora, se enoja. Realmente los varones deprimidos tienden a enojarse más. Además, la sociedad les permite que estén enojados, pero no que lloren. Es cosa social y cultural también. Hay varones que sí lloran, ¿no? Muy raro, la verdad. Los que yo he visto andan enojados y les detecto depresión. La actividad psicomotora se ve enlentecida, ¿ya? El sujeto se ve como más lento para hacer cosas, se ve realmente apático, ¿ya? Abúlico, como si no tuviera voluntad para hacer nada, como si no tuviera ganas de hacer nada. En la parte cognitiva vamos a tener fallos nésicos, vamos a tener distorsiones cognitivas. La nula valía es algo muy frecuente. Es que yo no sirvo para nada, es que nada me sale bien, es que yo nunca puedo lograr nada, me voy invalidando solito.
Nadie me dice que me invalide, pero yo hago eso. El pesimismo, la culpa, las ideas suicidas, las ideas delirantes de ruina. ¿Puede llegar la depresión a tener delirios? Sí. Congruente con el estado de ánimo, ¿ya? Por ejemplo, un deprimido puede estar delirante o tener síntomas psicóticos. Claro que sí. Pero los síntomas psicóticos van a ser siempre congruentes con el estado de ánimo. No puede ser que yo esté deprimido y tenga ideas de grandeza, por ejemplo. No es congruente. Pero sí como que no, que siempre he sido una persona negativa y ahora porque todo me sale mal, entonces no quiero estar con nadie porque les voy a contagiar mi mala suerte, o les voy a los voy a hacer arruinar a todos, o también los van a maldecir, o sea, cosas así, pero en ese son de mi estado de ánimo. Los síntomas biológicos, va a haber alteraciones en el sueño. Probablemente estas personas con depresión duermen un poquito más, como si no tuvieran la suficiente recarga de energía al descansar. Va a haber alteraciones de apetito, puede haber aumento o subida de peso, aumento o bajada de peso, perdón. Disminución del líbido. Obviamente, si uno va a estar triste, no va a estar pensando en tener relaciones sexuales o tener alguna especie de líbido con algo o alguien. Ya se sabe. ¿Qué está pasando? Ya, ahora sacamos. Una activación autonómica alterada. Ya les he dicho, ¿se acuerdan que les he hablado hace rato del término melancolía? Es como si todo mi cuerpo también se enlenteciera y como si existiría la posibilidad de que metabólicamente disminuya la función metabólica. Entonces, esta persona puede también tener esas alteraciones y una activación alterada autonómica. Puedo sentirme deprimido y estar teniendo náuseas. Puedo estar deprimido y sentir que que siento que no puedo respirar, que está parando mi respiración. Y el dolor, que es muy frecuente, ya les he dicho, si en tempranas edades me he expuesto a situaciones difíciles, ya les he dicho, la vía más alterada es que en vez de verbalizarlo, lo sienta. O sea, en vez de decir, ¿sabes qué? Me duele el estómago, tengo dolor de cabeza, que es algo también frecuente. Y la activación autonómica, que realmente es fea, ¿no? Horrible es esa. Náuseas, vómitos, hiperhidrosis. La melancolía es fea. ¿Qué dice el CIE sobre los criterios clínicos? ¿Ya? Nos dice que puede aparecer típicamente humor depresivo, pérdida de la capacidad de interesarse por las cosas o disfrutarlas, disminución de la vitalidad, reducción de la actividad, un cansancio exagerado. También puede haber una disminución de la atención, de la concentración, disminución de la pérdida de la confianza en sí mismo, sentimientos de inferioridad, ideas de culpa, ideas negras sobre la vida, ¿no? Todo me sale mal, todo es mi culpa, o todo está saliendo mal en la familia porque yo estoy vivo, o yo nunca debería haber nacido. Trastornos del sueño, ideas suicidas, pérdida del apetito. No varían de un día a otro, pueden tener ligeras variancias del tono o de la sensación depresiva en el día. O sea, sentirme más deprimida en la mañana y por la tarde sentirme un poquito mejor, levantarme y comer algo, pero desde la mañana hasta las 4 de la tarde no levantarme de cama. A eso se refiere. El trastorno depresivo recurrente va a ser caracterizado por la aparición de episodios repetitivos de depresión, ¿ya? Pero no tiene antecedentes o son aislados de exaltación del estado de ánimo o de aumento de la vitalidad. Entonces, este se
va a dar por lo menos en 2 años. Vamos a ver que el episodio depresivo se ha repetido y se ha repetido. El episodio depresivo leve, ¿ya? Va a tener todas las características anteriormente citadas, sin embargo, en relación a la desadaptación va a ser mínima. Eso es lo que le va a caracterizar. Puede tener todo lo que anteriormente hemos citado, pero todavía se levanta, todavía va 3 veces a la semana a la universidad y hace algunas actividades, ¿ya? Por lo menos debería durar 2 semanas mínimamente, ¿ya? Eso, no está completamente discapacitado o no está totalmente limitado para hacer cosas. Eso es algo que va a diferenciar entre leve, moderado y severo. Puede presentarse sin síndromes somáticos o con síndromes somáticos. Cuando presenta síndromes somáticos va a tener pautas del episodio depresivo leve y va a estar algunos síntomas del síndrome somático: dolores en más de 3 partes del cuerpo, sensación de mal funcionamiento de algunas de las partes del cuerpo y otros. En relación con trastornos somáticos, eso ya está. El episodio depresivo moderado, ¿ya? Va a estar presente por lo menos 2 de los 3 síntomas anteriormente citados, ¿ya? Dice que es preferible que estén 4, ¿ya? Va a estar en un grado intenso, donde ya está afectando una parte de su vida importante para el sujeto. A 1 o 2 niveles de su vida regular está generando algún tipo de desadaptación, ¿ya? Que puede tener en este caso dificultades para desarrollar bien su trabajo, pero todavía las actividades domésticas las realiza, todavía alguna actividad social realiza. Puede o no presentar un episodio depresivo moderado con síntomas somáticos o sin síntomas somáticos. El episodio depresivo grave, en este caso sin síntomas psicóticos. El enfermo va a presentar una considerable agitación o angustia, ¿ya? Va a haber una inhibición marcada, probablemente una pérdida de la confianza en sí mismo muy grave, donde va a haber sentimientos de inutilidad, minusvalía, culpa puede haber. El riesgo de suicidio es importante, especialmente cuando existe la presencia de síntomas somáticos. Va a estar en este caso bastante marcado la desadaptación. Eso es algo que va a definir entre un episodio leve, moderado o grave, ¿ya? Este tiene que estar por lo menos 2 semanas, ¿ya? Es particularmente grave si ya se ha aparecido de manera súbita, ¿ya? También si o en hemos tenido alteraciones muy importantes del autocuidado, de la hidratación y de la alimentación, muy grave. Se dice que estas personas a veces no tienen fuerzas para hacer un acto suicida presente, pero hacen un acto suicida pasivo, dejando de tomar líquidos y dejando de comer. O sea, bastante grave, ¿no? La actividad laboral obviamente limitada, la actividad doméstica limitada, pero lo que más nos va a llamar la atención es que va a tener una actividad de autocuidado bastante limitada. Con episodios psicóticos vamos a tener que van a presentarse los episodios depresivos, ideas delirantes, alucinaciones, concordes con el estado de ánimo. Puede presentarse con episodios psicóticos o sin episodios psicóticos. El episodio depresivo grave sí presenta síntomas psicóticos, por si acaso. El curso y el tratamiento. El curso tiende a ser crónico, ¿ya? La recurrencia es del 60% en el primer año, 70% en los primeros 2 años y 90% en los siguientes 5 a 10
10 años. Cosa grave, ¿no? Los factores pueden ser, son dependientes, ¿no? Existen los factores propios y los sociales. Entre los factores propios están el estado laboral estable, una familia funcional o, en este caso, disfuncional. En los factores sociales están cosas graves como los actuales, como por ejemplo el desempleo, la jubilación, está también esto del o pérdida económica, divorcio, cosas muy de la hora, ¿no? Ahora se casan y se divorcian con mucha facilidad y es un factor de riesgo. Tratamiento. El tratamiento lo vamos a hacer con medicamentos obviamente antidepresivos. Los que vamos a utilizar principalmente son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Ahí tenemos a la fluoxetina, escitalopram y todos. Podemos usar duales, claro que sí, en especial duales cuando va a existir síntomas somáticos, en especial. Y obviamente la psicoterapia, si estamos en un trastorno depresivo leve, vamos a optar primero por hacer psicoterapia y si no funciona muy bien, sigue el estado y va a cronificar, usar medicamentos. En un moderado podemos usar ambos, psicoterapia y medicamentos. En un estado grave, medicamentos y después psicoterapia. ¿Por qué? Porque recuerden que va a haber una alteración cognitiva. Si no está preparado cognitivamente para atender, para hacer las actividades de la psicoterapia, no va a funcionar. Por eso es que dice, es que he ido al psicólogo, he hecho terapia, pero no ha funcionado nada. Probablemente porque no se ha trabajado muy bien en la parte cognitiva. Si yo estoy mal cognitivamente, por ejemplo, si yo no he dormido toda la noche, estoy deprimido, no puedo dormir y voy a terapia, ¿ustedes creen que voy a tener la atención para hacer eso? Por eso es que no funciona a veces. Pero en cambio, si duerme bien, si descansa bien, si se ha recuperado relativamente en tiempo adecuado, sí, la terapia es muy, pero muy buena. Tiempo de terapia, igual que en el caso de la esquizofrenia, cada 2 semanas se evalúa el tratamiento. El tratamiento en teoría debería estar en una excelente evaluación entre las 6 y 8 semanas. Si es necesario usar benzodiazepinas, se usa. Pero luego hay que quitarles, porque ¿qué les he dicho? Le doy y está deprimido y empieza a dormir bien y listo, pienso que le he curado y no, lo que he generado incluso puede ser una segunda patología que se llama adicción a las benzodiazepinas. Entonces, no es que pueda curarse. Evidentemente puede mejorar, sí, pero no es el tratamiento porque no está indicado las benzodiazepinas para los cuadros depresivos. Trastorno bipolar. La etiología, como todas, es multifactorial. En los factores genéticos tenemos que el 50% o más va a ser heredable, es alto. En el otro era poquito, ¿no ven? Pero en este es altísimo. ¿Ya? Desgraciadamente, la madre es la que más va a aportar en carga genética para el trastorno bipolar. Los estudios de gemelos nos dicen que por lo menos en el trastorno bipolar vamos a tener que si son monocigóticos, el 60 al 70% es que los dos niños o niñas puedan tener trastorno bipolar y cuando son de diferentes bolsas hay un 20% de que presenten trastorno bipolar. En cambio, en relación a lo que sería el trastorno depresivo, vamos a tener que en el 50% se va a presentar en los monocigóticos y el 20% en los disigóticos. Se parecen mucho las cifras, ¿no ven? Bastante. Solamente que el trastorno bipolar es una carga genética
más alta. Más alta, lo que más podemos heredar. Dentro del fenómeno de anticipación genética, vemos que mayor severidad cuando el inicio se adelanta. O sea, nuevamente, la misma regla. Más tempranamente me da trastorno bipolar, más severo va a ser hacia el futuro. Más mal pronóstico voy a tener, en pocas palabras. En relación a los estudios familiares de agregación, ¿ya? Se tiene que los familiares de primer nivel consanguíneo tienen también casi el doble de cursar trastorno bipolar, pero también tiene riesgo para cursar esquizofrenia u otros trastornos mentales. O sea que si tu papá o mamá tiene trastorno bipolar, tengo un 50% de presentar, además de trastorno bipolar, esquizofrenia y otro tipo de trastornos mentales. Y eso se cumple mucho, les diré. Yo tengo pacientes con trastorno bipolar que sus hijos tienen trastorno de ansiedad generalizada. No tienen trastorno bipolar por el momento, tienen trastorno de ansiedad generalizada y bien difíciles y rebeldes al tratamiento. En relación a los genes codificados estudiados, se ha visto alteraciones del gen transportador de la serotonina y alteraciones de los metabolitos precedentes de la serotonina y de las monoaminas. En relación a la estructura, ¿qué vamos a ver? Alteraciones en función cognitiva. Vamos a tener que probablemente quien va a estar comprometida va a ser la corteza prefrontal. En relación a la atención, la corteza cingulada anterior. En relación al estado de humor, vamos a tener a las estructuras del hipotálamo, tálamo, núcleo accumbens y la corteza prefrontal. En relación a la actividad motora, a los ganglios basales. En relación a la función autónoma y del ritmo circadiano, al tálamo y al hipotálamo, que no está ahí, por cierto. Al procesamiento emocional, a la amígdala, a la corteza cingulada anterior, principalmente. Habíamos dicho que es de etiología biológica, ¿no ve? Volvemos a decir que se trata de una respuesta multifactorial, por lo que también vamos a tener el compromiso de la serotonina como uno de los componentes más importantes. Tenemos menos disposición de triptófano, que también, además de esto, vamos a tener una disminución de los transportadores de serotonina, ¿ya? Entonces vamos a tener, además de eso, disminución de los agonistas que nos va a dar la mayor probabilidad de tener síntomas maníacos o hipomaníacos, ¿ya? La neuroplasticidad también se va a ver disminuida, ¿ya? En el caso de la noradrenalina, va a favorecer al aumento de la disposición de ACTH. Vamos a ver un poquito de la depresión en la neuroquímica. Todavía estamos lejos de conocer completamente la base bioquímica y neurofisiológica de la depresión, pero se han propuesto muchas hipótesis. La hipótesis monoaminérgica, que considera responsable de los síntomas depresivos a una alteración de los niveles de neurotransmisores, es la que tiene actualmente más aceptación. Para comprender dicha hipótesis, primero vamos a ver cómo funciona un neurotransmisor. La información se transmite a lo largo de una neurona a través de un impulso eléctrico. Pero las neuronas no son una red continua. Entre ellas siempre existe un pequeño espacio, denominado hendidura sináptica, que la corriente eléctrica no puede atravesar. Es entonces cuando se movilizan los neurotransmisores. El impulso eléctrico, al llegar al límite de la hendidura sináptica, libera unas pequeñas moléculas que atraviesan el espacio y alcanzan la membrana de la siguiente neurona.
Allí se unen a sus receptores específicos y desencadenan una serie de acontecimientos que en última instancia se traducen en la continuidad del impulso eléctrico, y así sucesivamente. Una vez cumplida su misión, las moléculas del neurotransmisor son recaptadas por las neuronas para evitar que sigan estimulando los receptores e impidiendo la transmisión de señales posteriores. Actualmente se conocen más de 50 sustancias que actúan como neurotransmisores. La hipótesis monoaminérgica considera el desequilibrio entre tres de estos neurotransmisores, tres monoaminas, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, responsable de la depresión. Por tanto, aunque no son las únicas, vamos a centrarnos en estas tres sustancias. La serotonina se sintetiza en las neuronas del sistema nervioso central y en las células enterocromafines del intestino. Interviene en diversas funciones fisiológicas, como la regulación del sueño y el apetito, los estados de ánimo, la presión arterial y la secreción de hormonas. También modula la actividad motora y la sexual. Como vemos, la serotonina influye en gran cantidad de mecanismos fisiológicos. En la depresión se ha descubierto que la síntesis y disponibilidad de serotonina en los circuitos neuronales está disminuida. ¿Qué síntomas produce esta disminución? ¿A qué afecta? El circuito de la serotonina, desde su síntesis, es bastante complejo. Vamos a sintetizarlo un poco. La serotonina se produce a nivel encefálico en los núcleos dorsal y mediano del café. A partir de ahí, surgen vías serotoninérgicas que se dirigen a corteza orbitofrontal. Está involucrada en el proceso cognitivo de la toma de decisiones y las expectativas. La inhibición de su actividad, debido a la disminución en la cantidad de serotonina, produce los síntomas de humor depresivo e indecisión. John no sabrá qué hacer y perderá las ganas de buscar un nuevo trabajo. Córtex cingulado anterior. Es un núcleo importante en los procesos de motivación, expresión de las emociones y memoria. John se encontrará desmotivado y albergará sentimientos de culpa e ideas de suicidio. Hipotálamo. Interviene en la regulación de la mayor parte de las funciones del sistema neurovegetativo como el hambre e influye en los estados de ánimo. John perderá el apetito o en algunos casos comerá más de la cuenta y engordará. Además, perderá interés por actividades que antes le gustaban. Formación reticular. Mantiene el equilibrio sueño-vigilia. En el caso de John, como la cantidad de serotonina que activa la formación reticular ha disminuido, sufrirá de insomnio persistente o, por el contrario, hipersomnia. Cuerpo estriado. Es uno de los componentes del sistema de ganglios basales que interviene en la modulación del movimiento. John sufrirá cansancio físico y enlentecimiento psicomotor o, por el contrario, agitación. Médula espinal. La médula espinal es la vía de conducción de los impulsos, tanto motores como sensitivos, entre cerebro y organismo. Su asta dorsal es el principal lugar de interacción de la sensación dolorosa. La reducción de la concentración de neurotransmisores disminuirá el umbral de percepción, lo que se traducirá en síntomas somáticos de dolor y cansancio. Las jaquecas persistentes de John pueden tener su origen en la disminución de serotonina a este nivel. Córtex. La reducción de la actividad difusa de todas las vías de la serotonina que van al córtex contribuye a la sensación de fatiga mental y a la pérdida de energía. Por este motivo, John se siente permanentemente cansado. Amígdala. La amígdala es uno de los núcleos principales del sistema límbico, una compleja red neuronal que regula la vida emotiva. Es aquí donde se procesan las distintas emociones, como pena, angustia y alegría. John está triste, sufre ansiedad y alberga ideas de suicidio. La noradrenalina es otro de los neurotransmisores con más importancia en la génesis de la depresión. Al igual que la serotonina, su producción se encuentra disminuida. Muchas de sus funciones son comunes a las de la serotonina, como regulación del sueño y el hambre, estado de ánimo, instinto y motivación, secreción hormonal y modulación del movimiento. Es el neurotransmisor más común y la masa más densa de neuronas noradrenérgicas, inductoras de noradrenalina, se encuentra en el lóbulo ceruleus, situado en el tronco cerebral. Estas neuronas noradrenérgicas inervan prácticamente las mismas regiones cerebrales que las serotoninérgicas: córtex orbitofrontal, cingulado anterior, hipotálamo, médula espinal, corteza y amígdala.
La reducción de noradrenalina recrudecerá los síntomas del déficit de serotonina, insomnio, falta de apetito, alteraciones motoras, ideas suicidas. Además, desde el locus coeruleus surgen proyecciones a las siguientes regiones cerebrales. Cerebelo. El cerebelo controla el flujo de información entre corteza y aparato locomotor. Si su actividad está disminuida, los impulsos motores se alterarán y John sufrirá agitación o enlentecimiento psicomotor. Córtex prefrontal dorsolateral. Regula la atención y la función ejecutiva. John se distraerá con facilidad y no sabrá qué hacer. La dopamina es el último de los 3 neurotransmisores considerados fundamentales en la génesis de la depresión. Actúa principalmente a nivel del circuito de ganglios basales y su disminución produce más o menos los mismos síntomas que aquejan a un enfermo de Parkinson. John presentará movimientos agitados o enlentecidos, anedonia, cansancio mental y físico y falta de decisión. Aunque ya hemos visto que la serotonina, la noradrenalina y la dopamina desempeñan los papeles más importantes en la génesis de la depresión, también intervienen otros neurotransmisores. Entre ellos destacan los opioides, GABA, glutámico, neuroquinas, etc. Y muy especialmente las hormonas relacionadas con el eje del estrés, como son el CRF, factor de liberación de corticotropina, y los glucocorticoides. Se ha demostrado que en la depresión existe una gran vulnerabilidad al estrés, con aumento del CRF y resistencia de los receptores de los glucocorticoides. Y a la inversa, el estrés sostenido podría originar síntomas de depresión. Bueno, hasta ahí creo que nos queda claro un poquito, ¿no? Vamos. Entonces repasamos. Vamos a volver a recalcar que es un factor multifactorial, el que nos va a generar que también a través del EPA vamos a tener hiperactividad probablemente en el sujeto, esto ya en los síntomas maníacos, ¿no? Podemos tener también, como va a haber una elevación del cortisol, hipercortisolemia, donde vamos a tener esto. Ustedes ya conocen, ¿no? Lo físico lo conocen, ¿verdad? ¿Quién es esto? ¿Qué tiene? Cushing. Muy bien. ¿Qué tiene el Cushing? Velocidad centrípeta. ¿Qué más? Fases en luna llena, Jiva, bueno, ya lo conocemos. Vamos a tener este tipo de físico también en nuestros pacientes. Podemos tener también asociación a la función tiroidea, donde los bajos niveles de T3, TSH y la hormona activadora de las para la T3 y T4, que no está por cierto, puede generar en un 30% o asociarse en un 30% a pacientes con con trastorno bipolar. Ahora, también este es un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque el paciente con hipotiroidismo o hipertiroidismo parece un paciente con trastorno bipolar. Porque en el paciente con hipotiroidismo, ¿qué vamos a tener? Somnolencia, cansancio. Lo más importante, que lo resume todo, es que va a tener baja respuesta metabólica, ¿no ven? Y más bien en el hipertiroideo, más bien lo vamos a tener más agitado, más sudoroso, más inquieto, ¿no ven? Por eso les digo, se parece mucho
al trastorno bipolar y tiene una asociación del 30%. ¿Qué más vamos a observar en la parte inmunológica? Va a haber alteraciones en la función y la estructura del monocito y un incremento de la interleucina 6. Y como ya había dicho anteriormente, tiene una asociación nomás con el Cushing, ¿ya? Y es algo bastante común, ¿no ves? ¿Se acuerdan que al principio les he dicho que el trastorno bipolar se asocia mucho con lo que serían personas de un nivel social mucho más estable, por decirlo así? Antes se creía que la buena vida y la poca vergüenza se asociaba mucho con enfermedades de tipo metabólico, con gente obesa, ¿no ves? Estás gordito o gordita porque tienes plata para comer, tienes la buena vida, ¿no ves? La buena vida. Y tiene una relación, como ven, biológicamente, sí, directa con el trastorno bipolar, pero no por la situación de economía alta, sino por este tipo de factor biológico. Entonces, un repaso de todo lo anteriormente dicho. Lo genético, que hemos visto la transmisión, las alteraciones cerebrales, el estrés, la relación social, el ambiente y la cantidad de enfermedades que podría tener el sujeto, la vulnerabilidad biológica, las enfermedades que anteriormente hemos visto, ¿ya? Y también hay una asociación con el trauma, ¿no? Dentro de los factores psicosociales. No he visto, la verdad, muchos casos de esto, pero sí con el factor biológico. Bueno, ¿cuál es la fenomenología? En el anterior hemos visto de la depresión, ahora vamos a ver un poco de la manía, por si acaso. Esta es la manía. Entonces, en la parte de la afectividad, vamos a tener al paciente eufórico, con una sensación de júbilo, la habilidad de emocionar, irritabilidad y probablemente en algún momento disforia, ¿ya? Entonces, el paciente se va a encontrar extremadamente alegre, con una elevación no común de su estado de ánimo. Es como si la persona normalmente fuera como cualquiera de ustedes, a veces alegre, pero en general no está ni tan alegre ni tan triste, pero de pronto empieza a reír, aumenta su tono de voz, se siente pues grandioso, se siente elevadamente feliz, excesiva sensación de positividad. Puede generar también irritabilidad, o sea que rápidamente se enoje. En la actividad motora vamos a tener inquietud psicomotora, logorrea, taquilalia y fuga de ideas, ¿ya? El sujeto va a empezar a hablar así como una pipoca, y además de eso puede tener estas fugas de ideas, o sea, estar haciendo una cosa y luego otra, con un cierto tipo de relación todavía. La inquietud psicomotora es como si no se pudiera sentar, se para allá, se ríe, empieza a gritar. La función cognitiva, probablemente por esta situación va a haber mayor distraibilidad y fallos mnésicos, ideas de grandiosidad. También el autoconcepto va a estar elevado, muy elevado. Si anteriormente, no sé, nunca hablaba de los libros que he hecho, de los congresos que he ido, y de pronto voy a hablar, ya de pronto se van a dar cuenta que estoy maníaca, porque yo nunca hablo de eso. Entonces se pueden dar cuenta, si estoy, ay no, que yo he ido a tal, que yo he hecho esto, que no sé qué, manía. O empieza a mostrar desinhibición conductual, que no sé si está ahí. No, en la parte conductual, desinhibición conductual, expansividad. Cada persona tiene como una especie de halo, háganse la imaginación de un halo, que las personas no tocamos o no entramos en ese halo, háganse la suposición. Pero un paciente con trastorno bipolar ya empieza a toquetear, te abraza mucho, te da un beso sin pedirle ningún tipo de... o sea, no haberle dado una señal de que puede hacer eso, empieza a expandir su cuerpo. ¿Ya? Si normalmente toda la gente
generalmente de aquí del altiplano, tiende a estar bien encogida sobre su cuerpo por el frío, me imagino, se va a ver más expansivo, ¿sí? Va a estar más abierto, con la cabeza más arriba. Nosotros le decimos la postura del pavo, porque empieza a levantar el pecho y empieza a buscar como dónde lucirse. ¿No han visto los pavos cómo son, no? Igual la postura del pavo, con una desinhibición. Los pavos, cuando tienen que enseñar sus plumajes, lo despliegan, ¿no ve? Y lo mismo, en este caso se expande, su cuerpo se expande. Dentro de los síntomas biológicos está las alteraciones del sueño, las alteraciones del apetito, un aumento en el líbido y la desinhibición. Ahí está ahí la desinhibición. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta persona puede tener conductas sexuales muy abiertas, ¿sí? La desinhibición va a llegar a hacer cosas que pueden causarle problemas. Por ejemplo, que entre, no sé, un profesor y le dé un beso, lo abrace, o le proponga situaciones sexuales abiertas. ¿Ya? O sea, eso realmente es muy difícil de entender, ¿no? Otra cosa que también puede suceder son las compras compulsivas. De pronto la persona empieza a gastar todo su dinero, pero todo su dinero, en hacer este tipo de compras. Aparte de esto, en esta época es muy frecuente que estas personas presenten problemas como agresividad, o tener problemas porque se han puesto irritables, se han peleado con otras personas. Siempre les he contado de esta señora de los minibuses, les he contado a todos los que han pasado conmigo, ¿no? ¿Se acuerdan? Les decía a la señora que era la esposa del militar, que se llevaba a todos los minibuseros al motel en su etapa maníaca. Cuando estaba maníaca se lo llevaba. Otra cosa que yo había visto también era, ese igual me recuerdo mucho porque me hubiera gustado encontrarlo, era un tipo que estaba en su fase maníaca, que era, no sé si administrador, no sé qué, de Toyota, no me acuerdo ni cuál es ya, de Hansa creo que es, de importaciones de autos, y le dio la manía, y él estaba con el auto del último modelo y lo vendió en $1,000 con todos los papeles, y esos $1,000 los gastó ese mismo día. Sí, yo igual hubiera querido encontrar. Pero ven, esas conductas no son normales. No es normal que uno se gaste todo su dinero en 2 horas o 1 hora. No es normal. Algo está mal ahí. En este caso, y además si asociamos a todo esto, estamos hablando de probablemente trastorno bipolar. ¿Ya? La desinhibición conductual es bien evidente. Yo les decía, ¿no ve? Que se parece mucho a la imagen de la máscara, ¿no ve? ¿Se acuerdan que les he dicho? El vivo retrato de la máscara ahí en ese lugar de los gángsters, conquistando a la novia del gángster, dándole un beso. ¿Quién hace eso? Nadie que piense bien. ¿Por qué? Porque estás en el boliche del gángster haciendo cosas con las cuales te puedes matar. Hay que pensar bien las cosas, pero este tipo no las pensaba. Y hacía cosas sin tener sentido, ¿no ven? Coquetear a la novia del gángster, bailar la conga, no le encontraba sentido. Ahora, ¿parece chistoso? Claro que sí, pero a la hora de estar confrontada con una persona con trastorno bipolar, no es chistoso, es real. Y ahí sí es más complicada la clínica. Entonces aquí tenemos el espectro del estado de humor, ¿ya? Vamos a considerar que, por ejemplo, en el trastorno bipolar 1 vamos a tener una depresión que puede ir de leve a grave y vamos a tener una manía. Y los siguientes podrían ser depresiones o podrían ser manías en una línea del tiempo. Y en el trastorno bipolar vamos a ver que depresiones graves, leves o graves, con trastornos hipomaníacos, no rayan la manía.
¿Ve? Eso es lo que estamos viendo. Ahora, esto es un gráfico para que ustedes lo tengan en la cabeza. Sin embargo, en la presentación de la manía y por qué es difícil de diagnosticar, se los había dicho también a los chicos. Es difícil de diagnosticar porque no viene después de la manía la depresión. No sabemos lo que viene. Lo que viene es que puede venir un periodo de eutimia y podría tener depresión, eutimia, depresión, eutimia. No sé lo que va a venir después. Pónganle manía para que sea trastorno bipolar tipo 1. Y después eutimia, eutimia y termina el año con eutimia. Muy difícil de diagnosticar. Y les decía, algo que es lo más difícil de diagnosticar. ¿Qué tal si mi episodio de trastorno bipolar 2 me ha dado y ha coincidido con fiestas de carnaval? Donde todos están medio hipomaníacos, eufóricos, borrachos, yo qué sé. 4 días. Jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el martes creo que se le echa de varios días de un estado hipomaníaco. Y después todo el año le he echado entre depresiones leves, moderadas, eutimia. Nadie se ha dado cuenta que tenía trastorno bipolar entonces. Aquí me han diagnosticado y se ha tratado mal y nunca venzo trastorno bipolar. Yo escuchaba un caso de una mujer que se quería incorporar de la eutanasia porque tenía un trastorno depresivo severo, ¿no? Que no había dado con nada. Yo me he preguntado en esos momentos, ¿será trastorno bipolar? Porque el trastorno bipolar, aunque ustedes no me crean, en las fases de depresión no responde bien al antidepresivo. No responde bien. Pero responde bien a los optimizantes. Entonces, viéndolo así al trastorno bipolar, ¿pueden diagnosticar trastorno bipolar? Ni nosotros podemos. Subdiagnosticamos. Porque ya les he dicho, si nosotros supiéramos que después de la hipomanía viene la depresión, nos prepararíamos, pues. Obvio, ya te va a venir, esto es lo que vamos a hacer. Haríamos un cuadro. Diríamos, ahora vamos a hacer esto, esta va a ser nuestra siguiente estrategia, esto. Pero no es así. ¿Qué tal si en la siguiente solamente se eutimia y en la siguiente se eutimia? Yo no sé si le puede dar manía o le puede dar depresión. No puedo. Va a depender de algunos factores que pueden ser cambiantes. Sin embargo, no puedo saber. ¿Qué tal el estrés? Yo pienso que por estrés le puede dar depresión porque ha perdido, no sé, la sucursal más importante de su empresa. Y le da manía. Difícil de diagnosticar y de tratar. Tipos clínicos. Esto lo resume todo lo que necesitan saber. Hay mucho más en el espectro de trastorno bipolar, pero que se sepan 4 de todo el espectro, algo es algo. Entonces, trastorno bipolar de tipo 1 es la sumatoria de manía más depresión. El trastorno bipolar tipo 2 es hipomanía más un trastorno depresivo mayor, también podría ser leve. El trastorno depresivo tipo 3 va a ser secundaria a fármacos más antecedentes familiares. En este, principalmente, va a ser tan sensible que está deprimido, le doy un antidepresivo porque creo que es depresión y ¡pum!, se vuelve manía. Viraliza muy rápido a lo que sería la manía. Entonces, el trastorno bipolar tipo 4 vamos a tener episodios depresivos recurrentes del trastorno depresivo mayor más antecedentes familiares. Entonces, si hay episodios recurrentes de trastorno depresivo y hay familiares con trastorno bipolar, sospecho que estoy dentro del espectro del trastorno bipolar, sin pensar directamente en manía. Por eso les digo, bien complicado es diagnosticar trastorno bipolar. ¿Esto qué les está diciendo? Que es necesario solo tener depresión, ¿no? Es recurrente, nada más. Y de por sí vamos a hablar de trastorno bipolar. Entonces, por ahí no sé,
el término peyorativo de decir eres bien bipolar no sirve, porque ¿en qué parte del espectro se está? ¿Con qué criterios? No sirve, ya no sirve eso. Otros tipos de trastorno bipolar que a mí me gustan mucho, que son bien raros, pero horribles en la vida real, es la ciclación ultra rápida, que es una alternativa de cambio de estado de humor en el mismo día. Entonces el insulto correcto, con los criterios clínicos correctos, sería ciclador ultra rápido. ¿A ver? Porque hace cambios en el mismo día. Ese sería. Ahora, hay otros que también tienen relevancia, que son la ciclotimia, que son episodios de trastorno bipolar subsindrómicos. O sea que son episodios como que atenuados del trastorno bipolar. Un poquito más y terminamos. Los criterios diagnósticos para el trastorno bipolar en la fase maníaca, sin síntomas psicóticos. Vamos a ver si el estado de ánimo va a estar.